unas semanas. No sé si Jenny tenía algo pendiente como coordinadora nacional de jueces antes de que arranquemos ya en materia. Buenas tardes, Aimer. Buenas tardes, William. Buenas tardes a todos los asistentes. Como lo manifiesta el presidente de la Federación, les pedimos excusas ya que se nos cruzó con otra reunión y se atrasó un poco la programación. Especialmente pedimos excusas al licenciado Aimer porque tuvo que esperar y no alcanzamos a probar su video ni su sonido. Sí quisiera hacer la presentación de la persona que va a dictarles la capacitación el día de hoy, entonces le pido el favor a el señor William Peña de permitirme compartir pantalla. Bueno. Listo. Entonces, dando continuidad al proceso que estamos llevando desde hace un poco más de un mes, vamos a presentar una parte de juzgamiento de las actividades subacuáticas en la parte de natación con aletas. Recordamos que estas capacitaciones son de carácter nacional en Colombia y estamos haciendo la invitación a las personas que conforman las federaciones de los diferentes países de América, en la parte de CEMAS América. Iniciamos primero con rugby, continuamos luego con apnea, hockey, natación con aletas, la parte de las categorías mayores y juveniles, y hoy nos corresponde la parte infantil. Se les recuerda que cada modalidad tiene unas características particulares y que adicionalmente a eso en cada país se maneja un ranking diferente de acuerdo a los diferentes eventos que se desarrollan en el país. Lo que primero se va a hacer pues es la presentación de la comisión. En este momento voy a hacer la presentación del capacitador, luego viene la parte teórica o el módulo teórico y por último se realizarán las preguntas. Entonces les pedimos por favor a toda la audiencia que cierre sus micrófonos, que cierre sus cámaras y que si tienen alguna pregunta la escriban en el chat. Al final se le harán las preguntas entonces al capacitador, se leerán las preguntas. Le recordamos que se dará una certificación de participación teniendo en cuenta los siguientes ítems: que haya realizado la inscripción en las fechas establecidas. Empezamos a hacer inscripciones al final de mayo y aún la última inscripción que se recibió fue el día de ayer. Iba de acuerdo a cada una de las modalidades. Le recordamos también que si usted se inscribió para la primera o la segunda, se le tuvo en cuenta para las demás. Si asistió o no, pues va de acuerdo a sus gustos particulares o a las necesidades que tengan de conocimiento. La inscripción debió hacerse también de manera correcta. Entonces, en algunas ocasiones no colocaron el documento de identidad, no colocaron la nacionalidad. Entonces, es muy complicado solamente entender que se llama, un ejemplo cualquiera, voy a poner un nombre cualquiera, María Mendivelso. Pues no sabemos de dónde es María Mendivelso y pues hay muchas Marías y hay muchas Mendivelso. Entonces, si no hizo la inscripción correcta en el formulario, pues es como si no hubiera realizado la inscripción. Y que asista, obviamente, a la capacitación. Le recordamos también que los módulos de capacitación son teóricos y prácticos y que en este momento, por cuestiones de la pandemia, pues nosotros estamos solamente en la parte teórica, que para aprobar la parte teórica debieron superar el examen en más del 75%. Y la parte práctica pues nos haría falta, entonces cuando retomemos pues haría esa continuidad de la parte para la certificación. Hoy la presentación, esta es la federación, el organigrama de la federación, la va a hacer la comisión técnica de natación con aletas en la parte infantil. La semana pasada la hicimos en la parte nacional e internacional, la parte infantil la vamos a hacer hoy. Les recordamos que no hay un reglamento infantil internacional, que la CEMAS no cubre esta categoría. Entonces es nuestro reglamento particular en Colombia y tenemos claridad que somos base de la capacitación que se le da a nivel CEMAS América. Recordemos nuevamente que las reglas son, como están descritas en el reglamento, no hay variación, que lo que más nos importa a nosotros los jueces, a los entrenadores y a los padres de familia son los deportistas, obviamente a la federación también, que cuando estamos juzgando ante la más mínima duda, la ventaja va para el deportista y que un fallo arbitral cubre una falta del deportista.
Ahora voy a hacer la presentación entonces del licenciado Aimer Arboleda Vivas. Él es educador físico de la Universidad del Valle, es especialista en educación, cultura y política, es especialista también en entrenamiento en poblaciones infantojuveniles y especialista en teoría y metodología del entrenamiento deportivo. Entonces él estudió en la Universidad de Santander de Quilichao, la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, en la Universidad KS de Buenos Aires, Argentina, y en la Escuela Nacional de Deporte en Cali. Él tiene una trayectoria como entrenador más que todo. Nosotros lo conocemos los colombianos y algunos extranjeros lo conocen como entrenador. Inició primero como entrenador de natación carreras, más o menos desde el año 2007. Es entrenador departamental de natación con aletas desde el año 2014, entrenador de en Juegos Deportivos Nacionales en el 2004, 2008, 2012 y 2015, o sea que desde el 2004 está trabajando de lleno en los Juegos Deportivos Nacionales. Él no solamente es entrenador o fue entrenador de Cauca, sino también ha sido entrenador en Boyacá y en Valle. Si ustedes pueden evidenciar, nos podemos dar cuenta que él no solamente es entrenador de mayores, sino también es entrenador de niños y jóvenes, o sea, ha participado con ellos en los intercolegiados. Ahora vamos a ver un poco la trayectoria nacional e internacional de nuestro capacitador. Inició primero como entrenador asistente de la Selección Colombia desde el año 2007, entrenador de la Selección Colombia de natación con aletas y participó en el Campeonato Panamericano en México en el 2014. Fue entrenador asistente de la Selección Colombia de natación con aletas cuando nos representaron en China en la categoría mayores en el 2015. Fue entrenador asistente de la Selección Colombia de natación con aletas también en el Mundial Juvenil de Rusia en el 2017 y actualmente es el entrenador de la Selección Colombia de natación con aletas, modalidad larga distancia y carreras o piscina en el Campeonato Mundial Mayores en Serbia en el 2018 y en el Campeonato Mundial Juvenil, que fue el más reciente, en Egipto en el 2019. Este módulo es el número 5. Es la capacitación técnica y de juzgamiento en la modalidad de natación con aletas en la categoría infantil. Entonces, en este momento los voy a dejar a oídos y a voces de Aimer Arboleda. Ya conocieron su hoja de vida, su trayectoria en la natación con aletas, que es bastante amplia. Le agradecemos mucho a él y a sus colaboradores en la comisión técnica por permitirnos brindarnos esta orientación, porque realmente pues no se había podido dar. Afortunadamente empezamos hace más o menos un mes y empezamos con las capacitaciones y pues obviamente lo más importante en este momento es conocer el reglamento y saber aplicar esas normas. Entonces le doy la bienvenida a Aimer Arboleda, le vamos a permitir compartir su pantalla. Le agradecemos muchísimo de antemano su colaboración y su paciencia en este momento por haber atrasado un poco su ingreso. Muchísimas gracias. Bueno, Jenny, muchas gracias. Larga la presentación. Sin embargo, pues hay que empezar contando que lo que vamos a hablar aquí es un trabajo de equipo, ¿no? La Comisión Técnica Nacional Infantil la Comisión Técnica Nacional Infantil está integrada por el profesor Juan Carlos Toledo, de la Regional de Popayán, que todos lo conocen, el licenciado Pedro Patiño, de la Regional de Santander, y por mí. Digamos que el enlace con la federación es el presidente William Peña, que digamos que ha trabajado de la mano con nosotros estos 3 años. Entonces es un interés de la federación que nuestra reserva deportiva crezca en cantidad y en calidad. Y también tenemos que mencionar aquí los miembros de la comisión técnica, digamos, absoluta, porque muchas de las decisiones que nosotros tomamos obviamente pasan por su aporte y por su revisión, buscando el tipo de nadador que necesita consolidarse ya en los espacios de mayores. Entonces ahí está el internacional
Francisco Méndez, está el profesor Nelson Zapata, está Juan Carlos Toledo también y Álvaro Hugo Polo, que también actúa como enlace. Entonces, es un trabajo de equipo, ¿vale? Vamos entonces a mirar esta presentación, pues, digamos, se hace desde la perspectiva de nosotros, los entrenadores, pero ya incluye algunas cosas muy importantes que en estos días han hecho su aporte los jueces. Yo le agradezco a Jenny, a José de Pereira, a muchas otras personas que han ido como enriqueciendo este proceso que hemos venido perfeccionando desde 2018 y que precisamente hoy pues ya se publicó la resolución con la nueva reglamentación, con algunos ajustes, con algunos cambios. Y pues es deber de nosotros los entrenadores conocer ese documento. Muchos de los problemas y fallas que tuvimos con la aplicación de la resolución pasada tenían que ver básicamente con que la gente no lee, no se informa, iba a los campeonatos sin saber a qué iba, perdón, a los festivales. Entonces llegamos pues a discusiones ahí bizantinas y sin ningún, dándole vueltas a lo mismo, simplemente porque la gente no lee. Entonces la invitación es a eso. Ya hoy por todos los medios electrónicos la federación ha compartido a entrenadores, a clubes, a ligas, y me sorprendió que casualmente son varios de los jueces que están aquí, que ya hoy empezaron a estudiar ese documento. Entonces eso es un llamado de atención para nosotros los entrenadores a ser un poco más juiciosos con el asunto, ¿vale? Entonces, veo varios amigos de fuera del país, entonces es importante contarles, como lo decía Jenny, que nosotros tenemos una norma propia para nuestras categorías infantiles. Vamos a hablar un poquito de los antecedentes, de por qué se llega a esto, porque pues obviamente algunas cosas no van en directa consonancia con las normas SEMAS, ¿cierto? Que son las que nos rigen. Pero tiene que ver que detrás de esto hay un análisis de qué pasa con nuestra reserva deportiva como país líder en América, y que pues resultados que hemos tenido de primer nivel sostenido hace varios años requieren un compromiso mayor de trabajo de todas las esferas, desde lo técnico, desde lo dirigencial, desde el fundamento, para poder sostener este nivel. Y pues para hacer lo que estamos haciendo ahora en cabeza de William, apoyar todos nuestros colegas del resto de América para que pues las actividades acuáticas y particularmente la natación con aletas, que es la más masiva, al menos para nosotros, crezca en calidad y cantidad como debe ser. Necesitamos un campeonato sudamericano, un campeonato panamericano fuerte para crecer, para mejorar nuestro fogueo y bueno, como les dije, mantener resultados a nivel internacional que muchos de nuestros colegas vienen sosteniendo hace varios años, ¿vale? En la charla que teníamos con los coordinadores de juzgamiento les decía que es importante que conozcan de dónde viene todo esto, porque de pronto es muy fácil uno sentarse y darle palo a esto y decir, no, es que la SEMAS dice otra cosa y ya. Pero entonces vamos a mirar un poco los antecedentes para saber por qué surge esta necesidad de ajustar, ¿cierto? La reglamentación pasada estaba básicamente guiada por los clubes. Había demasiada libertad en qué querían hacer los clubes con sus eventos internos, con sus eventos invitacionales, en el tema de premiación y una cantidad de cosas. Y uno veía allí demasiada presión sobre el resultado deportivo para niños de tan corta edad. Estamos hablando de niños de 7, 8 y 9 años, que como lo comentábamos ese día, llegamos al absurdo de llevarlos a festivales nacionales o campeonatos infantiles que eran antes, a nadar 9, 10 pruebas individuales y eran 12, 13, 14 pruebas incluyendo los relevos. Entonces era un desgaste absurdo desde la parte
física, fisiológica y mental para un niño. Había mucha presión por el tema de resultado y pues para nosotros es conocido que la mayoría de dirigentes de clubes pues, son padres de familia de nadadores y eso nos ayuda en el sentido de que hay un sentido de pertenencia de los directivos, pero en algunos casos nubla el sentido de un proceso de mediano y largo plazo por querer obtener resultados, para mostrar su gestión, para mostrar que el entrenador es bueno, para decir que en mi club hacemos campeones, o para yo como padre tener un niño que se destaque, haga 8 o 10 primeros lugares en un festival. Entonces, digamos que no se consideraba lo que es el niño. Teníamos una base deportiva bastante pobre. Esto es bastante contradictorio. Nosotros estamos hablando de que hace 12, 15 años venimos sosteniendo un muy buen nivel de resultados a nivel internacional, pero tenemos muy pocos nadadores. Tenemos poquísimos nadadores. Yo estuve revisando el día de ayer en algunos datos de los nadadores que tenemos federados entre el año pasado y bueno, lo que se alcanzó a hacer en y sumados hombres y mujeres, no alcanzamos a llegar a 250 nadadores. Y como le decía a los jueces, si nosotros queremos buscar el siguiente Mauricio Fernández, la siguiente Paula Aguirre, tenemos, que es muy difícil, tenemos más posibilidades de hacerlo si lo buscamos entre 2.500 nadadores que si lo buscamos entre 250. ¿Cierto? Y esto lo digo desde esta perspectiva la he tenido desde que estaba trabajando para el Cauca y la tengo ahorita acá en Valle, y particularmente esos dos departamentos, Cauca y Valle, son los que más han aportado participantes en los festivales infantiles. Entonces, imagínense el resto del país cómo está. Nosotros aquí en Cali, pues particularmente, que es donde vivimos, tenemos una ciudad de casi 2 millones de habitantes y digamos que llegamos en algún momento a tener 40 o menos niños en proceso de formación. O sea, asistir a un festival con 40 niños para una ciudad de 2 millones de habitantes es demasiado poco. Y si consideramos ahorita que ya nos hemos abierto a otros municipios, entonces se hace más difícil. Entonces, es un tema también de aumentar la base deportiva. La federación siempre fue consciente de esto, del tema de las idas generacionales que hubo entre generaciones brillantes de nadadores que tuvimos. Como digo, hemos sostenido muy buenos resultados gracias al trabajo de nadadores que ustedes ya saben sus nombres, Mauricio, Grey, Juan Fernando, Paula. ¿Ya me escuchan bien? Sí, está bien. Bueno, entonces decíamos que en algunas ocasiones hemos tenido uno o dos nadadores destacados y esos nos han permitido permanecer en el podio del campeonato mundial juveniles y mayores. Pero generaciones brillantes donde se consigan 4, 5, 6, 8 nadadores, cada vez se hacía más difícil. Entonces, ese es un hueco generacional que pues lo asumió esta administración de la federación y que tratamos de que lo vayamos corrigiendo en el tiempo. La preocupación más grande que tuve yo fue el tema de la deserción deportiva. Yo, pues, como les decía ahorita, Jenny, tuve experiencia de trabajo en natación carreras, donde hay una alta deserción, no solo en Colombia, sino en toda Latinoamérica. Alguna experiencia laboral también en patinaje de carreras, que es uno de los deportes más masivos que tenemos aquí en Colombia, gracias a los resultados internacionales, a la cantidad de pistas.
y hay una deserción también masiva muy grande entre el paso de infantiles a juveniles. La administración pasada de la federación pues no conservó muchos datos, por eso estos datos son de una intervención muy cortica que yo hice en el Congreso de Entrenadores, creo que fue en enero de 2018, comparando dos festivales infantiles de 2010 y 2011 contra los nadadores que estaban activos en categoría juvenil de 2016. Nos encontramos que básicamente de 10 nadadores que estaban en infantil, después de 5 y 6 años habían únicamente 2 nadadores. Entonces, crítico porque estamos hablando que de pasar de infantil a juvenil es todo el paso de las edades sensibles donde se puede desarrollar la base aeróbica, la base técnica. Empezamos a desarrollar toda la técnica de fuerza, el trabajo de fuerza, o sea, toda la base condicional la hacemos en esas etapas. Entonces, si no contamos con el insumo humano, muy difícil cada vez más mantener resultados de la calidad que hemos tenido. Pues, en esos festivales pudimos ver problemas técnicos, no en todo, ¿no? No estamos generalizando, pero sí digamos que la mayoría podía haber uno que en algunos clubes donde habían entrenadores de experiencia se podía tener un mejor desarrollo de la técnica. Y pues una crítica que hemos hecho en todos nosotros los entrenadores y en todos los espacios es que en estas categorías de base normalmente se llevan a los entrenadores más jóvenes, con menos experiencia, cuando debería ser al contrario. Los entrenadores que más conocen del gesto técnico y de su enseñanza deben ser los que nos ayuden a construir la base, ¿cierto? Y algo pues que ha sido casi un patrón en los últimos años para Colombia, que en las pruebas de fondo tenemos baja participación y calidad de marcas muy pobres, ¿cierto? Creo que pues con contadas excepciones y sobre todo en la modalidad de aguas abiertas hemos tenido nadadores en juvenil y mayores con muy buenos resultados en campeonatos mundiales. Pero en sí las pruebas largas de piscina han sido un dolor de cabeza para nosotros. Nosotros tenemos marcas mínimas para clasificar a campeonatos mundiales que son bastante exigentes y muchas veces nos vamos a campeonatos mundiales sin nadadores de fondo. Esto es algo pues, que visualizamos desde hace 2-3 años, no estamos descubriendo el agua tibia, ¿vale? Entonces, por eso llega el tema de modificar. Entonces vamos a hablar un poquito de lo que es la resolución que se hizo ahora. Estos cambios se implementaron desde 2018. Bueno, por el tema de los datos y la capacidad de almacenar y buscar los resultados, no podemos tener números concluyentes en este momento, pero sí podemos decir que en el 2016 empezamos este proceso aquí en el Valle del Cauca. Ese año, ¿sí? Discúlpame, ¿puedes hablar un poquito más duro que te están solicitando un poco más de volumen? Muchas gracias. Déjame subo acá un poco el micrófono y de pronto es eso, estaba muy largo. Bueno, les contaba que en el año 2016, casualmente que llegamos a hacer el proceso aquí a Cali, varias ligas renunciaron a la organización de festivales infantiles. La liga en ese entonces asumió eso con otros entrenadores, con otros directivos, y tuvimos aquí en Cali la ocasión de ver festivales de 40, 45, 50 nadadores, festivales nacionales. Entonces, triste ese asunto, preocupante, y pues con números comparativos podríamos decir que les contaba a los jueces que el último festival infantil que yo asistí fue el Interligas de 2018 en Medellín, que hice un acompañamiento por solicitud de Indervalle, y ese fue un festival muy bonito que tuvo alrededor de 120, 125 nadadores de todo el país.
y eso pues que contemos que en ese momento Bogotá tenía una dificultad grande porque tenía sus piscinas cerradas, bajó mucho la cantidad de niños en los clubes. Pues no son números concluyentes, como les puedo decir, pero sí podemos creer que por lo menos hemos ido sosteniendo una base importante de niños que se queden en esas categorías, ¿cierto? Entonces las categorías para esta resolución no cambiaron. Son categorías entre los 8 y los 12 años. Desde el 2016 tomamos la decisión entre varios entrenadores que tuvimos una reunión aquí en Cali con ocasión de uno de esos festivales. Yo todavía no hacía parte de la comisión, pero vimos la necesidad de que los niños de 12 años, que pues para el reglamento internacional ya deben correr con atletas grandes y con pruebas y con campeonatos normales, se quedaron un poco haciendo un proceso diferente. Y van a ver por qué, más que todo con el tema de la premiación, el tema de la evaluación y ese tipo de cosas, para no empezar a desesperarnos con el tema del resultado de esos niños. Entonces yo siempre he dicho que para ser un campeón infantil solo se necesita un papá alcahueta y un entrenador irresponsable, ¿cierto? Entonces debemos tomar la decisión si continuamos a través del reglamento, a través de la federación, estimulando los campeones de 11 y 12 años o estimulando crear la base para que sigamos teniendo campeones de 20, 23, 24, 25 y más años, que es donde la ciencia ha demostrado que se hacen resultados deportivos de primer nivel. Entonces, el tema de las categorías continuó igual en ese sentido. Gracias. El tema de la implementación también permaneció igual, simplemente esta resolución sirvió para aclarar algunos aspectos que habían generado confusión con la resolución pasada. Los niños de 8 y 9 años aquí en Colombia no pueden nadar con monoleta de ningún tipo. Son niños a los que se les está creando pues todo su repertorio motriz no solo para la modalidad de natación con aletas y las dos especialidades que son las bialetas y la monoleta, sino que son implementos que se utilizan igualmente para la apnea, para el rugby, para el hockey. Entonces es importante estos procesos todavía mantener el tema de solo las bialetas, ¿cierto? Quisimos sacar de aquí las aletas que se están usando para competencia, las aletas homologadas, por varias razones. La primera, que en su mayoría son aletas muy duras y otras son muy pesadas para el desarrollo de estos niños tan pequeños. Yo creo que todos conocemos el impacto que el implemento tiene sobre las articulaciones y particularmente pues de estos niños que están apenas en proceso de crecimiento. Más o menos en estas edades tenemos un primer estirón, una primera ganancia importante de peso corporal que se hace antes de la pubertad. Entonces, importantísimo mantener la salud de los niños. Entonces se restringió primero por ese tema. Segundo, porque ha trabajado mejor en su club, en su liga de origen, las características que estamos buscando, que es el snorkel. Para terminar con el tema de las bialetas, pues las restricciones se incluyen el mismo largo y el mismo ancho y de los mismos materiales que están homologados para campeonatos internacionales. Entonces, digamos que unas aletas, pues comparativamente 400, 500 mil pesos, los niños hoy pueden, sin una desventaja evidente, competir con aletas que aquí en el mercado son de 100, 120 mil pesos. Estamos hablando de 30, 35 dólares, que son asequibles para las familias y que le permite a los niños entrenar y competir con ellos. El snorkel, pues ya saben, 48 centímetros y 15 milímetros la boquilla, es el más pequeño.
Para la categoría 10 y 12 años, pues lo mantuvimos igual. El tema es que aquí ya entran las monoaletas. Las monoaletas, pusimos el tema de Waterway porque es la marca que se conoce en cuanto a medidas, como una referencia. Obviamente aquí nosotros tenemos ya otras marcas que han llegado al país, inclusive aquí en Cali, Harold, que todos lo conocemos, produce aletas. Escuché que Jairo Tabordo también en Medellín estaba haciendo algún trabajo en el tema de las aletas, entonces no hay marca específica, pero sí queremos que cumpla con unas medidas máximas de 60 de largo y 62 de ancho, que obviamente no tenga flotadores, y el resto es igual para estas categorías. Las vialetas de 67 centímetros de largo, 22.5 de ancho. El snorkel debe ser igual al de las categorías de chiquitos con boquilla, ¿vale? El tema de la implementación nos causó, digamos, un cisma, por decirlo así, antes de esa resolución de 2018. ¿Por qué? Empezamos a hacer algunos eventos regionales y vimos que los niños estaban nadando con implementos que no eran adecuados, aletas demasiado duras. Y debido a eso, los problemas técnicos, particularmente nosotros acá en el Valle teníamos muchos problemas del desarrollo técnico de los niños en esas edades, y niños que nadaban desordenados, con demasiada fuerza, con amplitud inadecuada del movimiento, con cabeceo sobre todo. Y pues cuando fuimos a ver las aletas, son aletas de una dureza pues que no la utilizaban ni siquiera los nadadores más grandes de nosotros, ¿cierto? Yo creo que erróneamente las personas, digo pues entrenadores, padres, monitores, fabricantes de estos equipos, están confundiendo el tema de la durabilidad, no buscando material de calidad, de pronto que puede ser más costoso, sino de dureza. Entonces estaban condenando a los niños a hacer movimientos inadecuados para poder mover esas aletas. Entonces, por eso, digamos, la resolución mete mano un poquito en lo que tiene que ver con las monoaletas. Como ya saben, no se permiten trajes de competencia en los festivales, en las punteras, como el reglamento internacional está permitido. Y esto es un llamado que le hicimos a muchos entrenadores de ese festival de Medellín de 2018, para estar atentos a este tema de usar las monoaletas recortadas y también a los jueces que nos apoyan mucho en esto. Miren, nosotros sabemos que la mayoría de las familias de nuestro medio no tienen para estar comprando una aleta cada 6 meses. Esos niños están creciendo y necesitan otro tipo de aleta. Entonces una aleta para nosotros aquí en Colombia debe durar más tiempo. Y cuando se cambia de aleta, cuando se compra otra, cuando se adquiere una más dura, una de mejor calidad, pues esa aletica que quedó allí hay que sacarle provecho y vendérsela a un niño, o vendérsela a un fabricante, o vendérsela a un almacén. Y eso está bien, pero el tema es cómo lo estoy haciendo y de qué manera puedo afectar a esa persona que reciba ese equipo. Entonces se volvió una práctica común que el marco de la aleta, de aletas modelo 1, modelo 2, ponían el molde del tamaño de estas aletas pequeñas, lo recortaban y le pegaban el zapato. Entonces esas aletas recortadas eran de la parte más dura de las aletas, ¿cierto? Entonces también estaban haciendo un daño terrible a todo el tema del desarrollo técnico de nuestros nadadores infantiles. Entonces hemos querido hacer pedagogía desde hace 2 años en este tema con deportistas, con entrenadores, con padres de familia y con jueces, ¿vale? Y se puntualizó también esto que es importante para nosotros los entrenadores que no estamos como muy acostumbrados a revisar el tema de la reglamentación.
Creemos que si pasa la revisión donde le ponen el sticker de un tubo de una aleta, ya estuvo listo. Y pues claramente el reglamento dice que en cualquier momento, antes, durante y después de la competencia, los jueces pueden corroborar esas mediciones. Lo quisimos puntualizar aquí porque nos sucedieron varios casos en festivales como el de Medellín, creo que aquí en Cali también nos sucedió, que se pasó algún equipo en revisión y cuando ya el niño se iba a lanzar a la prueba, vimos que o nos habían cambiado del equipo o simplemente se nos había pasado un equipo inadecuado. Entonces, es importante tener esa consideración, ¿vale? El tema de las pruebas continúa igual. Nosotros aquí desde 2018, pues sobre todo explicarle a los compañeros que están en otros países, cambiamos el tema de la cantidad de pruebas. Bueno, que le tocaba a Paula empezar por aquí. La cantidad de pruebas, como les dije, porque era exagerada la carga que estaban sometiendo los nadadores en esos campeonatos. Y uno podría asumir que se estaba haciendo de la misma manera en su preparación para llegar a sus festivales. Segundo, lo que hicimos fue sacar las pruebas de 200 metros. Las pruebas de 200 metros son las pruebas donde se produce mayor cantidad de lactato. No solo por su duración, sino que nosotros tenemos una implicación mayor porque el uso de estos implementos pues crea una carga adicional sobre el cuerpo, sobre todos los sistemas fisiológicos que alimentan la ejecución de ese gesto. Entonces, como les decía a los jueces, no sé si Coldeportes en algún momento publicó los datos de lactato que tenía de nuestra selección mayores que concentramos aquí en Cali para el campeonato de Serbia, ¿sí? Y nos explicaba el médico Coldeportes, nosotros encontramos valores, por decirte algo, de Juan Fernando campeón mundial, récord del mundo en 200 superficie, valores en test aeróbicos de 15 y 16 milimoles. Y uno mira eso y dice, por Dios. No te escuchamos, Ayer. Vamos a esperar que se le mejore la conexión a Aimer y para darle continuidad a su presentación. ¿Me dices ahí? Sí, dime hasta dónde escuchamos porque en un momento me quedé hablando solo. Estaba explicando sobre los niveles de lactato en los nadadores cuando les hicieron las pruebas de aeróbicas. Gracias, profe. Entonces, los 200 metros que producen mucha acidosis. Sí, correcto. Entonces, esas son pruebas que retiramos de esas categorías y digamos que quedamos en ese entonces en que iba a ser un proceso de seguir evaluando de qué manera para ciertas categorías lo manteníamos, así como el tema de las categorías 12-13 años, ¿vale? Siguiente, Jenny, por favor. Las pruebas para las categorías 10, 11 y 12
¿No cambiaron? ¿Aló? ¿Se lo escuchan bien? Sí. Ahí está bien. Ahí. Acerca mejor un poquito el micrófono como hace rato. Dale. Gracias. Listo. Bueno, entonces les decía que para las otras categorías las pruebas no cambiaron. Vemos que aquí en Colombia fuimos como adelantados al tema internacional y nosotros tuvimos un año antes una prueba de 400 violeta, una prueba pues muy buena para todo el tema formativo, tiene que ver con desarrollo de base aeróbica y de crear pues una base condicional con un implemento pues que es mucho más común para nosotros dentro del desarrollo técnico y fisiológico de estas edades tempranas. Entonces mantuvimos una muy buena participación de relevos por el tema motivacional, por el tema de que participen los niños. Todos sabemos que la idea de estos festivales era precisamente ampliar la base, que la mayor cantidad de niños regresaran contentos a sus casas. ¿Vale? Siguiente. Bien. Bueno, este es un cambio que introdujimos porque la reglamentación que cambió toda la competencia a nivel nacional el año pasado incluyó las categorías infantiles, los dos Sierra de San Andrés, que probablemente sea la persona que está a cargo del campeonato mundial del próximo año. Es que teníamos algunas distancias un poco más cortas dentro de la primera reglamentación, pero Alejandro me hizo un aporte importantísimo señalándolo que estos circuitos para estas categorías deben ser más cortos, o sea, circuitos de 200 a 250 metros dependiendo de la distancia, pero donde se necesite que los niños no hagan un solo giro, no como están acostumbrados en la piscina de pronto a ir y volver, sino por el tema de la orientación. Entonces, pues también sabemos que los campeonatos de aguas abiertas para nosotros acá en América son bastante diferentes a los campeonatos que se hacen en Europa. En Europa normalmente son lagos que parecen piscinas, o sea, son muy quietos, con muy poca brisa o ninguna brisa, y en eso nos encontramos en los dos últimos mundiales juveniles, en el último mundial de mayores. De pronto la excepción fue China, que en China sí mar y bueno, condiciones bastante difíciles en la ocasión en que Alexander fue campeón. Pero entonces en esas condiciones de piscina no es tan importante el tema de la orientación, para nosotros sí lo es. Entonces sí es importante este aporte que hizo Alejandro en el tema de ayudarnos a que desde más chicos empiecen a aprender este tema. El siguiente, Jenny. ¿Pero por qué no? ¿Por qué se fue tan rápido? Bueno, este es el tema de la prueba obligatoria. El tema de la prueba obligatoria tiene que ver con que necesitamos que la formación de estos niños, desde los 8 hasta los 12 años, estuviera dirigida a dos cosas: a desarrollar una muy buena base aeróbica y a desarrollar una excelente base técnica. Entonces, para estas categorías es más importante, con la nueva reglamentación, la reglamentación que venimos aplicando desde 2018, nadar bien que nadar rápido, que es lo que necesitamos en esas categorías. Entonces, básicamente hay un par de pruebas que son los 400 metros de superficie, los 400 metros vialetas para el caso de los niños entre 8 y 11 años, y para los niños de 12 años 400 vialetas y 800 metros de superficie, donde se hace una evaluación dirigida por un panel de entrenadores y que buscan premiar los niños que naden mejor y que lo hagan sobre esas distancias. Entonces, digamos que es un poco hacer la pedagogía al revés, como podría pensar uno. Y es que mientras no tengamos gente que sea consciente de que lo que necesitamos primero es que los niños
naden de manera correcta, naden lento y desarrollen todas sus capacidades en áreas aeróbicas, pues simplemente tendríamos que empezar por cambiar el programa. Si nosotros tenemos una cantidad de eventos de velocidad, seguramente el monitor, el entrenador inexperto va a dirigir toda su preparación hacia eso y puede dar buenos resultados, y da buenos resultados en esas edades tempranas, pero no crea la base que necesitan los entrenadores de alto rendimiento para que esos deportistas puedan desarrollar las cargas adecuadas y conseguir resultados de alto nivel en el área internacional. ¿Vale? Siguiente diapositiva. Bueno, entonces el manejo de la prueba obligatoria sí tuvo algunos cambios. Aquí hay que señalar pues que no fueron muchos, pero sí fueron algunos entrenadores que se acercaron a la comisión y nos hicieron algunas recomendaciones, y también pues mirando cómo se fue desenvolviendo todos los festivales que hemos tenido en estos 2 años y medio. Entonces pasamos de 3 personas encargadas de la evaluación a ser 5. Los 5 personas son 4 entrenadores, uno que va comisionado por la federación o la comisión técnica infantil, uno que delega la liga sede del evento. El miembro nuevo es que es un entrenador de categoría mayores, que lo designa la Comisión Técnica Nacional. O sea, no quiere decir necesariamente que es un entrenador o de la selección nacional o un miembro de la Comisión Técnica. Por poner un ejemplo, si vamos a hacer el festival en Medellín, nadie de la Comisión Técnica podría viajar o no está presente, entonces un entrenador de categoría mayores que pueda apoyar el trabajo y que sepa de técnica, por ejemplo, el profesor Nelson Zapata, entonces la comisión técnica lo designa porque él está en esa ciudad o porque va a acompañar a alguno de los equipos, y esa persona pues digamos que es la persona de más experiencia y que se encarga de apoyar el trabajo de los otros evaluadores. Continuamos con un entrenador de los clubes que participan y que normalmente en la reunión informativa se escoge. Y anexamos también un comisionado de los jueces. Entonces, la función de los jueces pues, es hacer la evaluación de esa técnica con los formatos que en un momento vamos a ver, que también tuvieron alguna modificación. Y la función del juez es que cuando se terminen los entrenadores terminan las evaluaciones, él es el que se encarga de tabular los resultados finales y entregar los ganadores. Importante porque pues en todos los festivales hemos tenido entrenadores que con muy buena voluntad nos han colaborado, pero pues uno sabe que uno o todos ellos en algunos casos pues están acompañando a sus deportistas, tienen nadadores en el festival y bueno, en 1 o 2 jornadas deben descuidarlos un poco por apoyarnos en esto. Entonces, digamos que ya cuando se termina la prueba, ya un juez pues que se comisiona dentro del mismo cuerpo de jueces, se encarga de dar ese resultado final. ¿Listo? Siguiente, Jenny. Este es el formato de evaluación. Ahí les puse nuevo, porque este formato tiene las mismas características, tiene los mismos 5 componentes que hemos venido manejando, tiene las mismas 3 partes en que se ha ido cada campeonato, pero cambiamos la puntuación, que era anteriormente de 1 a 3, ahora es de 1 a 5. Ahora digamos que es un rango un poco mayor de posibilidades para decir si en cada una de esas facetas que necesitamos que los nadadores cumplan, no es solo bueno, regular o malo. Es un espectro más amplio para calificar, y también cambió la distribución en cuanto al orden cómo se maneja la ficha. Esto, pues como les dije, todo esto es un tema colaborativo. Esto es un aporte muy importante que nos ha hecho Cindy Mejía, que todos la conocemos, nuestra campeona y recordista nacional de 200 y 400 metros vialetas, y que cumple su faceta de entrenadora con el semillero del Club Barracudas. Entonces ella es una persona inquieta en este tema,
nos ha apoyado muchísimo y reconocerle a ella, si no está aquí, para que en algún otro espacio lo reconozcamos, este aporte que está haciendo. La idea también es que este formato lo podamos manejar de manera digital. Entonces, por eso en la reglamentación ustedes pudieron ver hoy que se habla de tabletas electrónicas o computadores portátiles, para de alguna manera estas hojas de cálculo manejarlas y en esas pantallas, en esos dispositivos electrónicos, y que todas las sumas y que todas las calificaciones pues vayan siendo de manera automática. Como hemos hablado con William, ingeniero William Alonso, que es el que nos ayuda con todos los temas de sistemas, tiene una muy buena experiencia en cuanto a esto de conectividad. Aquí los campeonatos de nado sincronizado, la artística, como se llama ahora, se hacen a través de tabletas conectadas con el computador, donde se va recogiendo ya los resultados. Entonces, la propuesta es como avanzar hacia eso. Jenny, vamos a darle una miradita a la que sigue. Después, bueno, esta es devolver otra vez y volvemos. Es como para que miren el cambio como en la distribución, que lo hace más. Este es el formato de vialetas. Les quise poner el anterior para que vieran pues cómo cambia la distribución, que en este caso, bueno, era vertical, pasa a ser horizontal, era sobre 3, pasa a ser sobre 5 la calificación. Pero los 5 componentes siguen siendo iguales, las 3 partes en que se divide cada componente siguen siendo iguales, y la idea es tener esto también sistematizado, y esperamos que el próximo festival lo podamos hacer bueno, con este aporte de la tecnología, que pues disminuiría mucho el tiempo que nuestros entrenadores le dedican a esto de muy buena manera, de muy buena gana, lo han hecho todos, y también simplifica el trabajo del juez para entregar más prontamente un resultado concreto y objetivo sobre esto, ¿vale? Vamos a la siguiente, Jenny. El tema de la premiación tuvo un cambio. Nosotros aquí los festivales nacionales se premian con botones. El tema de la medalla, como ya hemos discutido en otros espacios, es el premio a un proceso. Y pues lastimosamente con nuestra base tan escasa todavía en número, que está creciendo pero que todavía sigue siendo baja, el resultado deportivo es una de las cosas que impulsa al niño a seguir, o que hace que empiece a dudar y empiece a buscar otras opciones. Entonces, nosotros preferimos que hayan 8 niños que se vayan contentos de cada prueba y que sean únicamente 3, ¿cierto? Obviamente, pues el tema económico también tiene un peso en esto, no es lo mismo hacer 8 medallas, que para el caso de nosotros aquí en Colombia son más costosas. Igual, bueno, hay unos botones, hay unos muy bonitos que están haciendo las diferentes regionales donde se han hecho festivales que también son costosos, pero digamos que tienen un significado más importante, y es que el niño siempre va a querer la medalla que tiene Grace, la medalla que tiene Alex, la medalla que tenía Ana Bolena, ese tipo de cosas. Entonces, entiende que va a llegar un momento a los 13 o a los 14 o a los 15 o a los 16 años que si él trabaja y continúa se va a poner esa medalla en su pecho. Es importante en el tema proceso. El cambio importante que hubo aquí, es una sugerencia de varios entrenadores, es el tema de las placas que se ganan por desempeño técnico. Aquí pues me tomo un momento para explicarles a los compañeros de otros países cómo funciona esto. Como hay una calificación numérica en los formatos que vimos, los nadadores de cada categoría, los nadadores que ganan los primeros lugares en la competencia, en la sumatoria total, reciben los botones. Pero los niños de cada categoría, o sea, la categoría 8, la 9, la 10, la 11 y la 12,
cada uno en su categoría, que tiene el mejor desempeño técnico, o sea, la mejor calificación de esos formatos que diligencian los entrenadores, tiene un premio como el mejor nadador de su categoría. Entonces, antes teníamos únicamente 10 placas, o sea, para niñas y niños de 8, niñas y niños de 9, etcétera, hasta los 12. Entonces, el cambio que hicimos es que incluimos, separamos el tema de vialetas y el de superficie. Entonces, van a ver ahorita 10 placas para superficie, 10 placas para vialetas. Obviamente, los niños que están digamos, participando en la evaluación de una modalidad no lo pueden hacer en otra. ¿Vale? Entonces, digamos que aquí también ampliamos el abanico. Son más niños los que se van a ir con un premio a casa, motivados, contentos, su club contento, su entrenador feliz, sus padres contentos, para seguir en este proceso. Las premiaciones colectivas, siempre tuvimos una discusión grande por esto, porque el tema de llevarse el trofeo del club, el trofeo de la liga para la casa, tenía que ver con que esos niños que tenían buenas capacidades, que eran niños que tenían calidad en esas edades infantiles, pues eran los niños que masacraban con 9, 10, 11, 12 pruebas en el festival. Entonces ahorita la liga o el club que se lleva la distinción colectiva no es el que tuvo más primeros lugares, sino el que tuvo más nadadores con los mejores desempeños técnicos. Entonces, de esas 20 placas, por decir algo, el club Acuator tuvo 10, el club Marlin tuvo 8, el club Tiburones tuvo 2. Entonces, en ese orden se entregan esas placas de premio colectivo. Y el último premio es que de esos 20 nadadores que ganaron las pruebas, los mejores desempeños individuales en cuanto a técnica, se busca el mejor, un hombre y una mujer, y pues se declara como el deportista y la deportista de mejor desempeño durante todo el festival, y esta premiación se le da un implemento deportivo, también como un tema de motivación, ¿cierto? Entonces, a esto nos abrimos un poquito porque sabemos que, por ejemplo, aquí en Cali, bueno, los festivales que hemos tenido aquí en Pereira han sido muy pilos, y entonces van y no es únicamente dinero, sino que algún padre familiar les ofrece un snorkel, la tienda deportiva les ofrece un par de aletas. Entonces es una oportunidad de distinguir esos dos deportistas que hacen bien las cosas con un implemento que obviamente les va a servir para el resto de su preparación. ¿Vale? Siguiente, Jenny. Estas dos que sí vamos a pasarlas un poco rápido, porque pues tiene que ver con los criterios de desempate, que esto también fue una sugerencia de algunos compañeros entrenadores, que pues el tema de empate numérico se puede dar en las evaluaciones. Entonces hay unos criterios de desempate, básicamente, que priorizan el que nada una distancia más larga sobre que nada una distancia más corta. Esto, como decimos, con la idea de apoyar, de aupar el nadador, el entrenador y el club que hace mejor su trabajo dirigido hacia pruebas de fondo, ¿cierto? Y pues con algunos otros criterios de desempate, pues tienen que ver con el desempeño técnico. Siguiente, Jenny. Eso es básicamente pues como un complemento del otro. También en el tema de premiaciones colectivas, perdón por la moto, en el tema de premiaciones colectivas, pues tiene más peso los que hagan sobre distancias mayores, en este caso los nadadores de 12 años, que son los que nadan prueba obligatoria de 800 superficie. ¿Vale? Siguiente. Bueno, el tema, pues, el festival tiene reglamento de SEMAS, y pues haciendo la salvedad de que las modificaciones que tiene FEDECAS para los festivales nacionales infantiles, pues es como el marco legal de ese campeonato, ¿cierto?
La parte más importante de esto creo que es señalar el tema del juzgamiento pedagógico, y eso tuvimos una buena charla con los jueces cuando hicimos esta presentación, con los coordinadores, y de ahí nos nutrimos de algunos aportes que incluimos a la resolución que salió hoy. Entonces, normalmente queremos es que estas categorías, que son niños de 8, 9, 10 y 11 años, digamos que tengamos alguna flexibilidad con ellos, pero que sirva no para decir pasos, faltas graves, sino para decir, venga y aprenda que esto no lo puede hacer, o no lo puede volver a hacer de esta manera. Y eso nos obliga a nosotros los entrenadores a hacer un mejor trabajo, aprendiendo más de reglamento, consultando, apoyándonos más en nuestros jueces regionales, en los coordinadores que tiene cada departamento de Colombia, y hacerlo de esa manera, de manera pedagógica. Entonces, sí, los jueces nos expresaban hace algunas semanas que muchos padres o algunos entrenadores llevan todavía con la concepción de que a los niños de esas categorías no se les descalificaba. Entonces, eso permitió que aclaráramos que no se trata de no descalificar, o sea, cuando hay una ventaja, cuando el niño infringe una norma y eso comporta una evidente ventaja sobre los demás, pues viene la descalificación. Entonces, pasamos a la siguiente, Jenny, que en esa de pronto ahí vamos a aclarar un poquito de ese tema. Estas son algunas de las causas de descalificación pues, para esas categorías, cuando se roban la salida, cuando se pasan de los 15 metros. En el tema de la implementación deportiva, pues sí hay que ser bastante estrictos con él. Cuando no se hacen los toques en las vueltas, cuando se obstruye la llegada de otro nadador, y obviamente cuando hay conducta antideportiva, pues contra los jueces, contra sus compañeros o contra sus rivales, ¿no? Entonces hay cosas pues que obviamente están dentro del reglamento y que son obvias y no se van a poner aquí. O sea, si un niño se retira de una prueba, pues obviamente pues no aparecen resultados, no va. Pero otro ejemplo que tomábamos, por ejemplo, el tema de la salida sobre la placa electrónica, cuando se salen directamente por los partidores y no por los costados. Esto pues digamos que puede ser un error común de los niños que están empezando. Y yo le decía a algunos de los jueces que nos hicieron ese aporte. Aquí en Colombia, casi todos los festivales de los últimos años pues se han hecho con cronometraje manual. Entonces, pues digamos que no tendría problema de tocar la placa y dañar el sistema o afectar de alguna manera el resultado. Entonces, no se hace una descalificación, por ejemplo, en ese caso, pero sí se le hace un llamado de atención y se le explica al niño que no debe volver a hacerlo. El juez nos ayuda con eso y también el juez árbitro o quien él designe le hace la misma explicación al entrenador de su club. Obviamente con el ánimo de aprender, de mejorar y de que todas estas cosas se corrijan. Como les decía, un deber de nosotros de los entrenadores trabajar un poco más sobre el reglamento. La categoría de 12 años sí se aplica norma completa de FEDECAS y SEMAS en reglamentación internacional, porque pues estos son deportistas ya que están a un año de empezar la competencia abierta, competencias en campeonatos ya internacionales como tal. Listo, Jenny, vamos a la última diapositiva. Darles el agradecimiento por el espacio. Y bueno, como les dije al principio, esto es un trabajo colaborativo de los miembros de la Comisión Técnica Nacional Infantil, de la Comisión de Mayores, aportes de jueces, aportes de entrenadores, y esto igual como lo dijimos desde el 2018, es un tema